i obrim la nostra plaça Major en aquests moments per a rebre l'escriptora i periodista Rosa Montero. Ella ve així gràcies a Fundació Caixa Castelló dins de les xerrades Condició Literal, ve a parlar sobretot de la seva última novel·la, La carne, que així pel títol dona un suggeriment de la carn, no sé si del sexe. Es esa carne, sí, es esa carne, es la carne que nos aprisiona porque en primer lugar no hemos escogido el cuerpo en el que vivimos, es la carne que nos enferma, que nos envejece y que nos mata. Y es también la carne que nos hace rozar la gloria a través del deseo y a través de la sensualidad y de la sexualidad. Es la carne que por un momento nos hace eternos, porque cuando hay un estallido de pasión fusional, pues la verdad es que lo habrás notado, lo habrás vivido, cuando estás en lo más álgido de la pasión, estás fuera de ti y no eres eterno, la muerte no existe, ¿no? Y luego, por último, también es esa carne maravillosa, la carne animal, que nos salva de ser solo humanos, porque es esa carne que cuando un día de frío y de lluvia sales a la calle y de repente para llover y te cae un rayito de sol encima, pues todas las células de tu organismo hacen ¡ah! Se mueven. ¡Qué alegría!, ¿no? Estoy viva, ¿no? Así que sí, cuando encontré el título, pues me apareció en mi cabeza y dije, qué bueno, qué titulazo. ¿Cómo se encuentra el título? Yo cuando primero la historia. Mi experiencia es que cuando llevo como un tercio de la novela, de repente, si las cosas van bien, se me enciende el título en la cabeza y además me explica un poco del libro, incluso lo aclara más. En este caso es un título perfecto porque es que eso es la novela, ese es el esplendor y el horror de la vida, ¿no? Has dicho, si las cosas van bien, ¿cómo sabes al tercio de la novela si las cosas van bien o no? ¿Cómo el fluir? No, si las cosas van bien, quiere decir que sale el título. Si las cosas van mal, solamente... Esta es mi novela número 15, ¿no? Y solamente ha habido 2 novelas que he terminado la novela sin haber encontrado el título. Entonces, y las novelas, esas 2 novelas me gustan, lo que pasa es que por alguna razón no emergió como una isla del mar ese título, ¿no? La carn, per tant, va lligada també al pas del temps, a cómo cambie la carne en ese pas del temps, pero sobre todo, cómo cambiamos nosotros o cómo nos afecta a nosotros. Exacto, sí. Es una cosa que sabemos, queremos seguir cumpliendo años, pero al mismo tiempo nos asusta, no queremos, nos aferramos a la juventud. Sí, la opción es morirse, claro, o sea, o envejeces o te mueres, ¿no? Entonces creo que es mejor seguir en vivos, ¿no? Pero es verdad, ¿qué es envejecer? Y quizás sería mejor preguntarnos, ¿qué es ser joven? Pues ser joven en realidad dura muy poco, uno empieza a envejecer desde la cuna. Y ser joven no quiere decir tener la piel tersa ni las nalgas duras, no, ser joven es algo mucho más profundo y uno es joven de verdad en tanto en cuanto cree que puede comenzar de cero su vida al día siguiente, que tiene por delante 1000 vidas posibles que además comenzarían cualquiera de esas vidas desde cero. Y eso se pasa enseguida. Con 30 y tantos años, no te digo ya en la crisis de los 40, que es así, te das cuenta de que sí, puedes cambiar de vida y puedes empezar otra, pero ya lo haces con una mochila de piedras a la espalda. Que esas piedras son pues los sueños rotos, los miedos que te han impedido hacer lo que querías, las dudas, el daño que te han hecho, el daño que tú has hecho. Sí. O sea, todas esas cosas se van poniendo en la espalda. ¿Y qué pasa? Que a medida que pasa el tiempo empeora, porque hay más piedras y luego tienes cada vez... El tiempo que tienes por delante cada vez es más pequeño, que es el tiempo en el que podrías intentar rehacer los errores, sacar alguna de esas piedras de la espalda, ¿no? Así que eso es envejecer, y esa es la situación en la que está mi protagonista, que empieza la novela, en las primeras páginas cumple 60 años, ¿no? Entonces tiene una mochila de piedras muy grande en la espalda y ahora tiene relativamente poco tiempo, ¿no? para poder enmendar los errores de su vida, digamos. El suggerim que descobrisquen vostès a esta protagonista, però sobretot també que escolten a Rosa Montero. Él le dio una parte, que querías ser periodista porque querías escribir, que era una de tus pasiones, viajar por el mundo. Sí, bueno, y seguir aprendiendo. Pero yo escribía desde niña, ¿no? Como la mayoría de los novelistas, empecé a escribir con 5 años, ¿no? Vamos, quiero decir que empecé de niña, no todos con 5 años, pero que empecé de niña, como la mayoría de los novelistas. ¿Y guardados o guardado tu familia? Mi madre tiene guardados, guardó y fechó los primeros cuentos, que son de unas ratitas que hablaban, ¿no? Y sí, bueno, jugaba a escribir, otros niños juegan a muñecos y yo jugaba a escribir.
Y luego, claro, no iba a vivir de eso, porque primero no se debe vivir, pero desde luego en aquella época ni pensar que pudiera vivir de eso. Yo escribía y escribía y tenía que buscar un trabajo. Y no te creas que era vocacional del periodismo. Empecé periodismo, pero empecé también a estudiar psicología en la universidad, porque pensaba que estaba loca, que es por lo que la mayoría de la gente estudia psicología y psiquiatría. Se hace psicólogo y psiquiatra porque piensan que están locos. Y además hacía teatro, hice teatro con el Teatro Independiente, era una actriz horrible, pero me gustaba mucho. Pero además estuviste tiempo. 5 o 6 años, sí. Y luego además era hippie, era la época hippie, y hubiera como 2 amigos que lo hicieron con resultados fatales, debo decir, pues acaricié la idea de darme la vuelta al mundo y ir viviendo de lo que saliera. Así que si hubiera hecho eso, a lo mejor ahora sería camarera en Canberra, ¿no? Pero sería una camarera en Canberra que escribe, eso te lo aseguro, ¿no? Aunque a lo mejor no hubiera publicado, ¿no? Así que no te creas, también estudié periodismo, y estudié periodismo porque como me gustaba escribir, pues pensé que podía dedicarme al periodismo escrito, y por lo que dices, que me ayudaría a viajar, y además que me ayudaría a seguir aprendiendo, porque tengo una curiosidad así. Pero la verdad es que podía haberme dedicado casi a otra cosa, no lo tenía tan claro. Luego la vida te va, como necesitaba trabajar, empecé a trabajar con 19 años, necesitaba ganar dinero, empecé a trabajar como periodista con 19 años y eso ya me metió en el mundo del periodismo, del todo. Y van de la mano, por tanto, la vida periodística y la literaria. Claro, es que para mí el periodismo escrito, lo que tú haces ahora, lo que estamos haciendo ahora mismo no, pero el periodismo escrito de plumilla, ser director o directora tampoco, es un género literario. O sea que, y un género literario como cualquier otro, A Sangre Fría de Truman Capote es un reportaje, y qué libro, ¿no? Qué reportaje. Qué maravilla de literatura, ¿no? Así que para mí la escritura, yo me considero una escritora que cultiva el periodismo, la ficción y el ensayo, ¿no? ¿Y por qué escribes? Quiero decir, una necesidad. Claro. Una vocación, no, porque con 5 años no puede ser una vocación. No es vocación, nada, con 5 años es un... Siempre digo que soy una escritora orgánica, porque para mí escribir es como beber, es como respirar, es algo esencial, es algo estructural. Desde que me recuerdo como persona, que los recuerdos organizados vienen de ahí, de los 4 o 5 años, me recuerdo escribiendo. Entonces yo no sé vivir sin escribir. Me da miedo pensar que algún día esto se pueda acabar o bloquear, porque no sé vivir sin escribir. ¿Y cómo eres como escritora? Quiero decir, ¿eres organizada, agenda todos los días, tus horas delante? ¿Eres más anárquica? Pues también cada uno es como es, ¿no? Entonces yo soy, por supuesto, para ser novelista tienes que ser muy disciplinado, porque si no eres disciplinado es una carrera a larga distancia, te lleva años escribir una novela. Pero eso no quiere decir metódico. Entonces, hay novelistas que son que se levantan, Vargas Llosa, se levanta todos los días, se pone a escribir todos los días a las 9:25, pongamos, y se levanta de la mesa a las 12:36. Yo soy incapaz, ¿no? Eso de los horarios, las rutinas, soy muy claustrofóbica y las rutinas me parecen una cárcel, así que escribo mucho cuando puedo, siempre que puedo, organizo mi día para escribir lo más posible, pero... Y luego lo que hago también es que mi manera de escribir es que me paso como la mitad del tiempo, año y medio, desarrollando la historia en la cabeza, en cuadernitos que tomo notas, y luego al final de ese tiempo ya hago grandes planos de la novela en cartulinas, con organigramas de la novela, planos de la novela, ¿no? Muy CSI. Sí, cuando ya lo sé todo me siento. Entonces, sé que van a ser 46 capítulos, lo que va a pasar en cada capítulo. Me siento, me paso otro año y medio escribiéndola en el ordenador y cambia. Al final tiene 53 capítulos, o sea, cambia, afortunadamente. Es un bicho vivo hasta el final. Sí. ¿Y cómo nace? ¿Es un personaje Nace primero? de una imagen o de algo, una cosa que yo lo llamo el huevecillo, que es ínfimo. En realidad, mira, escribir se escribe en la cabeza, ¿no? Y además un novelista es como un niño, somos niños que no hemos madurado, eso es así. Entonces vas todo el rato imaginando cosas. Yo me paso la vida, mi cabeza va loca, sola, y yo me paso la vida imaginando, voy a la calle y veo pasar un perro y se me ocurre una historia con ese perro. El 999% de las cosas que se me ocurren no van a ningún lado. Atraviesan esas imaginaciones, atraviesan mi cabeza y se van. Pero de repente una de esas imaginaciones... Una de esas imágenes, una de esas ideas, de repente estalla dentro de mi cabeza porque ni siquiera yo sé por qué, pero me emociona mucho o me turba mucho
me turba y me emociona tanto que no me cabe en la cabeza, que no me cabe en el pecho. Entonces me digo, yo esto tengo que contarlo, esto tengo que compartirlo. Y de ahí nace una novela o un cuento, ¿no? De esa necesidad, de esa emoción que no comprendes ni siquiera y de esa necesidad de compartirla, ¿no? Y eso es completamente aparte de que después esa novela llegue al público, se consigan premios, que en tu carrera está consolidadísimo ya el terreno pisado, pero esa necesidad, entiendo yo, que la tienes, La tienes y la tienes, claro. Independientemente de que llegues a publicar incluso. No, sí, pero fíjate tú, por supuesto, pero fíjate tú que es muy bonito porque desde el mismo momento en que surge la idea, surge la necesidad de comunicarlo, o sea, que surge un posible lector. Escribes para comunicar, o sea que el lector es esencial en el acto creativo. Es esencial, ¿no? Entonces, luego lo que pasa es que pues te pueden leer 2 millones y te pueden leer 2 personas. Entonces, entre todo eso hay un abanico enorme, pero alguien te tiene que leer. Tú escribes para que te lean, eso está claro. Bueno, en tu caso estás muy leída, te lo digo. Muchos premios, reconocimientos. Cuéntame un poco esa vertiente, ¿no? De cómo se recibe un premio, ese reconocimiento. Hombre, mira, somos todos... Honoris causa la Universidad de Puerto Rico. De Puerto Rico. Sí. Son reconocimientos, entiendo que emocionantes, muy pero curiosos, sí. También, ¿no? No, son muy emocionantes porque todos somos unos inseguros tremendos, todos los escritores, los novelistas. Mira, escribir una novela no es objetivable, es algo que no hay nada, una regla objetivable que diga que lo que has escrito es bueno. No la hay. La historia nos enseña que ni haber tenido premios o no haber tenido, ni haber tenido muchos lectores o no haber tenido, ni buenas críticas o ninguna. Eso no quiere decir nada para cómo te contemplan luego, incluso la posteridad. Es verdad. O sea, que da igual. Y ya no es que yo diga que con esto que aspira a la posteridad, que para nada llegar a la posteridad es más difícil que te toque el abonoloto, ¿no? Sino que esto nos indica que no hay regla objetiva para juzgar una novela, ¿no? Una obra de arte. Y claro, escribir una novela es una cosa absurda, porque tú te encierras durante 3 años en una esquina de tu casa inventando cosas que no existen, inventando a un señor que no existe, que lleva unos zapatos con cordones que no existen, que atraviesa una puerta roja que no existe y entra en una habitación que no existe, ¿no? Entonces, durante todo ese largo viaje y ese larguísimo esfuerzo, te piensas, ¿esto tiene sentido para alguien? Esto no es una tontería enorme, porque además cualquiera puede escribir y cualquiera puede inventar todas esas cosas, ¿no? Un ingeniero que hace un puente. No todo el mundo puede hacer un puente, pero si este ingeniero hace un puente y pasan camiones y no se cae, y pasan peatones y no se cae, pues ha hecho un puente, indudablemente algo que no está al alcance de todo el mundo y que además tiene su utilidad. Luego podrán decir es más bonito, más feo, pero es un puente. Sí. Pero la novela, ¿qué separa una novela de una estupidez total que no sirve para nada? Pues la novela más sublime de una estupidez total no la separa nada, no hay nada. Entonces todos tenemos una angustia porque pensamos que si no nos leen y no comprenden lo que hemos escrito a otras personas, si no nos lo reconocen, nos hemos pasado 3 años delirando. Esa historia sería el delirio de un loco, simplemente, ¿no? Y por eso todo el rato estamos necesitados, somos muy inseguros y estamos necesitados de que la gente nos diga, me ha gustado tu libro. Y claro, los premios, pues lo que hacen es cauterizar momentáneamente esa herida constante de la inseguridad, ¿no? Así que vienen muy bien para hacerte sentir un poquito menos menesterosa y menos en la duda perpetua de decir estoy haciendo una tontería. Y luego no hay pequeños premios también, como en una firma de libros o lo que sea, se acerca a alguien que no conoces nada y te dice, eso es un premiazo. ¡Guau, la hija de Caníbal, cómo me encantó! O ¡guau, no sé! No, eso es un premiazo y además que te dicen cosas, me han dicho cosas impagables, maravillosas. Varias personas que me han dicho, pues, tu libro Temblor, por ejemplo, os ha pasado varias veces y tal, fue el primer libro, o la Historia del Rey Transparente, el primer libro que leí y que me enganchó con la literatura, porque hasta entonces no me gustaba. Wow, lo leí con 14, 15 años y antes no lo leí y ya me enganchó a leer. ¡Qué premio! Impresionante. O Historia del Rey Transparente, otra cosa que me dijo un lector. Me gusta mucho tu libro, tal cual, pero sobre todo me encanta porque creo que después de leerlo tengo menos miedo a morir. ¡Joder, qué premio también!, ¿no? O cosas que me han dicho con la ridícula idea, ¿no? De que les he ayudado a superar pérdidas a la gente y tal. Bueno, son premios inmensos. Como lectora, que eso pasa para ti es importante cuando te llega una obra de arte, en este caso un libro, y te llega,
para ti es importante. Claro, Claro. luego decírselo al autor ya es muy difícil. Me lo vas ¿no? a contar a mí, que yo lo primero que soy es lectora, porque todos los novelistas, en ¿Qué te primer gusta lugar, leer, Rosa? ¿Qué te todo, gusta? todo leo muchísimo. Bueno, ahora estoy leyendo mucho menos de lo que quisiera, pero vamos, porque estoy con la promo, con una vida se me ha liado mucho y estoy leyendo mucho menos, pero leo novela, por supuesto, prioridad a la novela española, pero también luego novela latinoamericana, luego novela de todo el mundo. Leo ensayo también, que me gusta mucho. La divulgación científica me gusta muchísimo, leo mucha divulgación científica, también ensayo social. Leo libros de historia, que me gusta mucho, sobre todo de historia medieval y de historia de la Grecia y de Grecia y de Roma y tal, del mundo clásico. Leo libros raros, libros de viajes. Leo, no sé, todo. sí, me gusta cualquier cosa. Biografías me gustan mucho también. Después, a mí también me gusta. Y después de todo esto me estabas contando del delirio del escritor y tal, yo pienso, contraponiéndolo con el trabajo periodístico, en el que sí que son datos objetivos, que Sí. le quitan toda la parte creativa No, al asunto. es otra creatividad. La creatividad, lo que pasa es que cada género tiene sus normas y las tienes que saber para hacerlo bien, aunque luego las transgredas, tienes que conocerlas para poder transgredirlas, ¿no? Entonces, pues, si haces teatro ensayístico, por ejemplo, pues será un rollo de teatro seguramente, ¿no? Si haces un ensayo poético, pues a lo mejor es malo porque es poco riguroso, ¿sabes? Y cosas así. Entonces, la novela y el periodismo son antitéticos incluso, ¿no? En novela, en periodismo hablas de los árboles, ¿no? Y en novela intentas hablar del bosque, ¿no? Del bosque. En periodismo hablas de lo que sabes, de lo que te has documentado, has entrevistado y tal. En novela hablas de lo que no sabes que sabes, porque nace del inconsciente, ¿no? Es como un sueño que se sueña con los ojos abiertos, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, son verdaderamente muy distintos, ¿no? Así que en novela, en periodismo la claridad es un valor, cuanto más clara y menos equívoca sea una pieza periodística, mejor. Y en novela la ambigüedad es un valor. Cuantas más lecturas, incluso contradictorias, tengo una novela, mejor, ¿no? Así que realmente, pues pero la creatividad en el periodismo existe también en cómo ordenas esos datos, en cómo los presentas, en cómo los profundizas. Todo eso es de una creatividad enorme. Tiene que estar supeditada a las normas, A los condicionantes del género, técnicos. del género, pero nada más, sí. Bueno, pues ja veuen que és fascinant parlar en Rosa Montero de qualsevol de les coses que sorgissin en una conversa. En Fundació Caixa Castelló parlarà de La carne, la seva última novel·la, que la protagonitza una dona plega als 60 anys i té la necessitat, després de patir un desengany amorós, de dir-li al seu ex què passa. I a partir de ahí Pasa de todo. a viure en ella. Aparte de La carne, tú imagino que estás ya dándole vueltas a otra historia, ¿no? Sí, claro, pero será una tercera novela de mi Bruna Husky, la detective del 2109. Gracias por haver hecho un paroncito así en Plaza Mayor. A ti, cariño. Els recomanem, per supost, que l'escolten quan parle cada volta, però sobretot que la llisquen. La carn és una bona excusa, però qualsevol de les seues obres ja va bé.